a través de MyTuner. Escúchanos a través de Seno Radio y recuerda, descarga nuestra aplicación gratis desde la Play Store y disfruta de toda nuestra programación. Somos Radio Jesucristo es el Rey. Esta es una manera de poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Te acompaña Radio Jesucristo es el Rey. Alegría hay en mi corazón, paz y gozo en la congregación. Le saluda a su pastor y amigo Juan Aguilar Esquivel desde la ciudad de Heredia. Le saludamos. Vamos a esperar unos momentos mientras algunos hermanos se conectan y decirle que capítulo 4, verso 16. Pablo le escribe algunas recomendaciones al libro No cuidamos el llamado, el propósito. Es necesario entender que usted y yo necesitamos cuidar el llamado. Sí, Padre, en el para poner esta tarde de predicación, el amado del Señor, ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos presentar este culto en tus manos, que produzca el propósito. Tú toques los corazones, toques las mentes, toques las vidas en esta hora. Extiende tu mano, Dios, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de poder y de gloria en esta hora, Dios, y glorifícate en una forma especial. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Extiende tu mano de gloria, de misericordia. Extiende tu mano de poder. Extiende tu mano, Señor, en esta hora y manifiesta tu gloria en una forma especial, Dios. Rompe las cadenas, rompe los yugos, quiebra las cadenas, deshace toda tiniebla. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Que la dirección y la alianza de tu Espíritu Santo nos dirija en esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Una de las cosas que le hablaba a mi amado amigo y hermano es que debemos cuidarnos de nosotros mismos. Muchas veces traemos marcas en nuestra vida. Pablo decía, traumas de la niñez, ir a Cristo y entregarle todo nuestro ser, nuestra alma. Timoteo que se cuide de sí mismo, que Timoteo había sido enseñado, había sido criado en la palabra por su abuela. Dice la Escritura, hermano, usted y yo necesitamos entender que necesitamos analizar y pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón para que nuestra vida empiece a caminar diferente delante del Señor. Usted y yo como iglesia necesitamos caminar de acuerdo a la palabra, no en nuestro razonamiento, no en nuestra forma de pensar y ver las cosas,
sino de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dirija. Y 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, Pablo le dice a Timoteo, leemos honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuídate de ti mismo y la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyen. Qué lindo, hermano, tomar la palabra y poder escudriñar y decir, mira, Pablo le enseña a Timoteo que se cuide de sí mismo. ¿Por qué? Porque engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Mi corazón me engaña, mi forma de pensar me hace creer que muchas veces estoy haciendo lo correcto, haciendo las cosas de acuerdo a mi razonamiento, pero no, tengo que hacer las cosas dirigidas por el Espíritu Santo. Y Pablo le advierte, es una advertencia a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Oiga, hay que cuidar la doctrina, la palabra del Señor, y lo que has aprendido, lo que usted aprendió, hermano, lo que hemos aprendido, caminar en el temor, en la obediencia a la palabra. Es necesario entender que es día a día, hermano, que tenemos que caminar en el temor, en la obediencia, en la sujeción a la palabra, día a día. No podemos salirnos del camino, no podemos salirnos del plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y le dice, persiste en ello, persiste en ello. Si algo requiere persistencia en la búsqueda de la presencia de Dios, caminar sobre la palabra, en la doctrina, en la obediencia, en el temor, en la sujeción a la palabra. Si algo necesita hoy en día la iglesia es caminar en la doctrina. Muchos se han salido de la doctrina, han establecido sus propios pensamientos, su propia forma de ver las cosas. Cuando la Biblia habla, hermano, persistir en las doctrinas, seguir lo que Jesús enseñó, seguir lo que el Espíritu Santo nos habla, hermano, a través de su palabra, no lo que yo creo. No, para eso, hermano, se hace un exégesis de la palabra, leer lo que dice todo el texto para poder entender que lo que dice es realmente el mensaje de la palabra de Dios, porque muchos toman citas sueltas, hermano, y hacen doctrinas y toman su forma de pensar. No, aquí el mensaje fue escrito con un propósito, hermano, el cual yo debo descubrir al leer todo el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo en el momento. Y Pablo le escribe a Timoteo que es importante que revise su vida, que persista, que busque, que se mantenga en pureza, en fe, hermano. Por eso es que usted y yo necesitamos caminar en obediencia, porque debemos exhortar a otros. Una de las cosas que le pedía Pablo a Timoteo también era que no descuidara el don de Dios que estaba en él, el cual había recibido por la imposición de manos. Oiga, él lo tenía, solamente tenía que avivarlo. Mucha gente tiene un llamado, tiene un propósito, tiene planes para su vida, pero descuidan, hermano, porque se salen de la doctrina, no persisten en el llamado, no persisten en la doctrina. Y algo importante que le dice Pablo, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Qué terrible, hermano, porque si yo me descuido y me pierdo, puedo estar llevando a mi familia al infierno, puedo estar llevando a mi familia al descuido, puedo estar llevando a mi familia, hermano, a tantas cosas. Algunas veces he mencionado cómo el papá y la mamá tomaron la decisión de salirse de la iglesia y tras de ellos se fueron todos los hijos. Era una familia llena de ministerios, una familia llena de gente que cantaba, que predicaba, hermano, que adoraba a Dios. Y dice que esa historia es una historia de hace muchos años. Y, hermano, lamentablemente, al ellos tomar esa decisión, sus hijos lo siguieron, abandonaron la iglesia, hermano, y por algún tiempo persistieron, pero después dio el fruto de lo que habían sembrado, aquella rebelión, aquella rebeldía, y, hermano, y sus hijos terminaron alcohólicos, otros en la droga, otros en la cárcel, y sucesivamente sus nietos se arrastraron en esa cadena, hermano, después de haber un llamado y un propósito para aquella familia. Vino Satanás y enredó, se metió en el asunto, hermano, y enredó las cosas de forma que el propósito de Dios se echó a perder momentáneamente, porque Dios, hermano, siempre cumple su propósito. Pero a veces Dios permite sacar lo que hay en el corazón. Dios permite, hermano, lo que está escondido. Y por eso Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, persiste en la doctrina y cuida lo que yo te he dado. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Oiga, vamos a salvarnos nosotros mismos y a nuestra familia, porque muchas cosas estamos haciendo, muchas veces que estamos perjudicando. En lugar de ayudar a nuestra familia, estamos
perjudicando. Qué terrible, hermano. Y a veces creemos, mira, yo estoy llevando la salvación a mi familia, yo estoy siendo ejemplo para mi familia, ¿no? Pero si mi familia, si yo he tomado una mala decisión, mi familia, hermano, me va a seguir en aquello, porque siempre prevalece, hermano, la obediencia a la palabra, no lo que yo creo, ni lo que a mí me gusta, ni a lo que a mí me parece, sino lo que la palabra de Dios me enseña que yo tengo que hacer. Qué importante es poderme salvar a mí mismo y a todos los que me escuchan. Porque hay mucha gente que lo escucha a uno, hermano, mucha gente está esperando ver algo diferente en nuestra vida. Que usted y yo podamos persistir en el propósito, en el llamado, en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Persiste en ello. La Biblia dice en el capítulo 15 de Lucas, quiero que lo veamos, capítulo 15 del libro de Lucas, este joven viene y busca una respuesta a Jesús. Y la encuentra, pero no la respuesta que él esperaba, porque muchas veces vamos a esperar respuestas que no queremos oír, hermano. Las palabras que usted y yo vamos a oír no son las que nuestro oído quiere oír. Hace un momento le hablaba acerca de Naamán, ¿no? Hermano, este general asirio. Dice la historia, hermano, que él esperaba que Eliseo saliera y invocara a Dios y tocara el lugar de la lepra y fuera sanado. Él esperaba eso, pero dice que no, lo mandó a lavarse 7 veces en el Jordán. Y a veces de igual manera nuestra vida espera, hermano, un resultado que cuando Dios nos manda a ser obedientes, cuando Dios nos manda, hermano, a buscar el rostro de Dios, cuando Dios nos manda a sujetarnos a la palabra. Y dice que este joven rico venía por una respuesta, como le relataba a este hombre Naamán, que buscaba una respuesta para la enfermedad que él tenía, porque muchos buscan una respuesta para la enfermedad que tiene, sea física, sea espiritual, sea emocional. Hay un Cristo que puede sanar, hay un Cristo que puede libertar, hay un Cristo que puede llenar de vida, pero muchas veces no vamos a encontrar la respuesta que usted no adecuada a lo que Dios manda en su palabra. Y dice Lucas capítulo 15, verso 11, también les dijo, un hombre tenía 2 hijos y el primero de ellos dijo, dame parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, su hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se arremó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentara los cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviéndose dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y levantando vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle, y poner un anillo en su mano y calzar sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijar. Esta historia, hermano, nos relata de la importancia de usted y yo cuidarnos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice que este hijo, hermano, dice que vivía muy bien con su papá, vivía muy bien, muy cómodamente. Muchas veces estamos cómodamente, hermano, y cuando recibimos una bendición, no sabemos qué hacer con aquella bendición. Dice que
Dice esta historia que su papá, él pidiendo su herencia, le dio aquella bendición y no supo qué hacer. Tomándolo todo, dice, tomó su propia decisión, no sabiendo que tenía que cuidarse de sí mismo, como Pablo le advertía a Timoteo. Dice que este joven, hermano, juntándolo todo, se fue a vivir a un lugar lejano, hermano, y ahí empezó a vivir perdidamente. Qué terrible cuando tomamos malas decisiones, porque cuando no nos cuidamos de nosotros mismos, hermano, podemos tomar malas decisiones. Y yo te quiero preguntarte en esta tarde, ¿cuál es la decisión que estás tomando con lo que Dios te ha entregado en tu mano? ¿Qué es lo que estás decidiendo con tu vida, con el propósito, con los planes que Dios tiene para ti? Hermano, porque hay planes y propósitos. Hay una bendición que Dios te ha dado, una herencia, hermano, la cual tienes que cuidar, porque el diablo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Y el peor enemigo no estaba, hermano, en aquellas personas que aquel joven iba a conocer, no. El peor peligro estaba en el corazón de este joven. El mayor problema estaba dentro de él, hermano, que se independizó de su padre, se independizó de Dios, se independizó del propósito, de los planes que Dios tenía para su vida. Y muchas veces estamos tomando decisiones silenciosamente, estamos poco a poco soltando la bendición, soltando el llamado, soltando el propósito. Y dice, hermano, que este joven fue la decisión que tomó, empezar a soltarte. Dice, seguramente decía dentro de sí, ahora tengo demasiado bien, voy a vivir y hacer lo que a mí me da la gana. Pero el mayor enemigo era él mismo. Qué terrible, hermano, cuando no hemos descubierto esa parte. Qué terrible cuando no hemos descubierto que usted y yo somos el peor enemigo. La palabra de Dios dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Cuando habla de la que duerme a tu lado, hermano, no está hablando de alguien que duerme, está hablando de aquella carne que duerme a la par de nosotros, que nos traiciona. Esa carne, hermano, que nunca se convierte, la carne nunca se convierte, hermano, hay que mantenerla todos los días, hermano, en el propósito, en los planes de Dios, sujetada al propósito y a la palabra. Y este joven, hermano, no pudo cuidarse de sí mismo. Así se llama el tema, cuídate de ti mismo. Y este joven no supo cuidarse. ¿Quién fue su peor enemigo? No eran sus amigos, no era, hermano, su papá, no era su hermano, que después lo relata ahí más adelante. No, el peor enemigo que tenía él era él mismo, tomando las peores decisiones para su vida, para el llamado, para el propósito. No, ni siquiera esperó que el padre muriera para pedir la herencia. Oiga, llegó a faltarle el respeto a su papá pidiendo la herencia. Estaba, hermano, tan anhelando en su corazón cosas feas delante de Dios, hermano, que decidió rebelarse contra su padre. Y muchas veces, hermano, nuestras propias decisiones que estamos tomando, nos estamos rebelando contra Dios. Estamos tomando decisiones que a Dios no le agradan. Estamos pidiendo la herencia, hermano, para tomar nuestras propias decisiones. Y este joven, hermano, dice que no muchos días, no sé cuántos días nos quedarán a usted y a mí, pero dice aquí, no muchos días, juntándolo todo, se fue a otra ciudad a vivir perdidamente. ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? Yo quiero que usted en esta noche, o en esta mañana, o en este día, usted se pregunte, hermano, cuando vaya a ver este mensaje, no sé si lo va a ver en la noche, o en el día, o en la tarde, pero cuando usted vea este programa, hermano, usted pueda meditar en qué decisiones se está tomando con su vida, porque hay que cuidarnos todos los días, llevar esta vida todo el tiempo a la cruz de Cristo. Jesús dijo que el que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque Jesús hablaba ese tipo de palabras, de morir todos los días, hermano, porque si nuestra naturaleza, que es pecaminosa, se va a levantar día a día el propósito de Dios. Ya este joven con la herencia, con la bendición en la mano, era otro, ya tomó sus propias decisiones, ya tomó la decisión de independizar del padre. Y qué terrible decisión. Dice que no le fue nada bien, como a usted y a mí no nos va a ir bien, hermano, si nos separamos de Cristo. Si nos separamos del Señor, Él dice en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a leer un poquito este relato. Y dice el verso 14, y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Oiga, qué terrible, hermano, dice que vino una gran hambre
en la provincia, y ya él no tenía nada en su bolsillo, ya no tenía nada con qué hacer frente a aquella situación. Por eso la Biblia dice: hacer mi obra, entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y cuando habla de la noche, hermano, no está hablando de la oscuridad que viene para que durmamos, no, está hablando de los problemas, de las circunstancias. Este joven no había atesorado, hermano, para el día malo, sino que, hermano, había malgastado todo, dice ahí. Y vino el hambre, aleluya. No sabemos cuándo puede venir el hambre en nuestra vida. La palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué importante que venga la hambre de Dios. Y no era hambre física, hermano, porque él estaba viviendo una hambre física, dice. No tenía que comer, se estaba muriendo de hambre. ¿Y dónde estaban sus amigos? Aquellos con los cuales había malgastado todo. No paré de los amigos. Qué importante que Jesús sea nuestro amigo, o nuestro fiel amigo en todo momento. Qué importante que el Señor camine con nosotros, porque Él dice: no te dejaré ni te desampararé. Y qué tremendo, dice que fue y se arrimó uno de los conciudadanos, dice el capítulo 15, verso 15 de Lucas, y fue y se arrimó uno de los conciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Vea qué terrible, él buscó: voy a buscar el hacendado, tal vez me ayude. No, hermano, dice que lo mandó a cuidar los cerdos. Qué terrible. Imagínense el olor, la pestilencia. Hermano, es terrible. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar cerca, hermano, de una chanchera, como decimos aquí en Costa Rica. Así le decimos, una chanchera aquí en Costa Rica. Hermano, es terrible. Usted está a 100 metros y el olor de los orines del cerdo es terrible, hermano, como llega la pestilencia. Y dice que este joven, hermano, estaba viviendo o estaba comiendo con los cerdos, aleluya. Qué terrible las malas decisiones donde nos pueden llevar, aleluya. Este joven decidió irse solo. Pero supongamos que usted y yo tomamos decisiones, hermano, incorrectas y arrastremos nuestra familia. Se cumpliría la palabra que dice Pablo: cuídate a ti mismo y así cuidarás a todos los que te escuchan. Qué tremendo, hermano, porque este joven es arrastrado él solo, pero si hubiera tenido una familia, esposa, hijos, hubiera arrastrado su familia también. Qué terrible las decisiones que usted y yo podamos estar tomando incorrectas. Dice que la hambre lo que estaba consumiendo, la hambre lo consumía, y a veces Dios permite que la hambre nos consuma para que entendamos, hermano, que necesitamos buscar de Dios, que necesitamos acercarnos a Él. A veces Dios permite, hermano, que venga enfermedad, que venga situaciones a nuestra vida. Dijo alguien ahí: ¿será que Dios permite la enfermedad? Sí, la permite. Él no la envía, porque la Biblia enseña, y es muy clara, que toda buena dádiva y todo perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra ni variación. Hermano, cuando usted y yo, hermano, decidimos buscar a Dios, lo bueno proviene del cielo. Pero si Dios permite alguna circunstancia en nuestra vida que usted y yo tomemos decisiones que no van de acuerdo a su palabra, entonces, hermano, es porque en nuestro corazón hay cosas que no están agradando a Dios. Y dice ahí que Pablo le dijo a Timoteo, y como así se llama el tema: cuídate de ti mismo. Este joven no pudo cuidarse de sí mismo, lo arrastró, hermano, a aquellos cerdos, a vivir aquella hambre, después de tenerlo todo, después de vivir tan cómodamente, después de estar tan bien. Una decisión marcó su vida, hermano, porque no supo cuidar de sí mismo. Y dice que, hermano, había una gran hambre, aleluya, y él deseaba que alguien le diera un pedazo de pan, y nadie le daba nada, hermano. Dice el verso 16: deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Oiga, aún deseaba la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Yo no sé qué estás deseando hoy que hay en el mundo, hermano. Eso me pone el Espíritu Santo en mi corazón. Yo no sé qué estás deseando en este momento que hay en el mundo, que son las algarrobas, hermano, que Satanás pone que tú desees para sacarte del propósito, del llamado, de los planes que Dios tiene para tu vida. Qué importante que usted entienda, hermano, que necesita buscar de Dios, porque si no somos arrastrados por nuestros deseos, por nuestros pensamientos, por nuestra forma de pensar y actuar, y vamos a terminar comiendo algarrobas como este joven
que tomó sus propias decisiones, no pudo cuidarse de su propio ego, de su propia, hermano, forma de actuar y de pensar. Pero algo vino una claridad, la misericordia de Dios alumbra el entendimiento de este hombre. Dice el verso 17, y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo no sé si usted está pereciendo de hambre, hermano, en este momento, pero si usted está pereciendo de hambre, si está pasando alguna circunstancia, alguna enfermedad, alguna situación en su vida, es porque Dios quiere que usted lo busque más en ayuno, en oración, que venga un despertar sobre su vida del Espíritu Santo. Si usted, hermano, está pasando alguna circunstancia, Dios está anhelando que usted se acerque a Él, porque dijo este hombre, volvió dentro de sí, yo iré a la casa de mi padre, dice, volveré a orar, voy a volver a ayunar, voy a volver a leer la Biblia, voy a volver a caminar en santidad, voy a volverme a mis comienzos, donde yo estaba bien con papá, aleluya. Qué importante tomar buenas decisiones, hermano. A veces los errores de la vida nos hacen volver atrás, hermano, y ver que estamos equivocados. Y es ahí donde usted y yo necesitamos entender, hermano, que tenemos que volvernos a Dios, que tenemos que volvernos al Señor de todo corazón. Y digo en el verso 18, me levantaré, iré a la casa de mi padre, y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido de misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Qué lindo, hermano, esta historia, porque este hombre se arrepiente, dice, él piensa las palabras que va a ir a decirle a su padre, Padre, pecado contra el cielo, primeramente, y contra ti ya no soy digno. Y dice que cuando su padre lo ve, hermano, ¿qué hace su padre? Dice que corre, algo muy importante. El Padre corre hacia usted cuando usted toma, hermano, buenas decisiones en Dios, cuando usted reconoce su pecado, cuando usted reconoce, hermano, que ha sido engañado por usted mismo, hermano, que su razonamiento fue equivocado. Dice que, hermano, y usted se vuelve, él dice que Dios corre hacia usted. Esta parábola simboliza, hermano, al Padre amoroso, al Padre celestial que corre hacia nuestra vida, hermano, para restaurarnos, para levantarnos, para darnos vida. Pero a veces Él necesita que usted y yo nos vayamos a dar una vueltica allá por donde están los cerdos, para que entendamos que necesitamos de Él. A veces necesitan darnos una vueltica allá por emergencias, hermano, por cuidados intensivos, para que usted y yo nos volvamos a Dios. A veces necesita levantar algún problema en nuestra casa, en nuestra vida, para que entendamos, hermano, que separado de Él nada podemos hacer. Este hombre fue necesario llevarlo, hermano, para sentar cerdos, para que él se volviera a su padre. Y dice que él, al reconocer, hermano, que se había equivocado, que no se había cuidado de sí mismo, y se vuelve al padre. Dice el padre cuando lo vio, tal vez el padre no nos va a ver que usted y yo estamos caminando a su hacienda, pero va a ver su corazón, va a ver su necesidad, va a ver su disposición, hermano, y Dios va a correr para socorrer su vida, Él va a correr para levantarle, para restaurarle, para darle vida. Pero cuando usted y yo reconocemos realmente nuestra necesidad de Él, ¿está reconociendo usted en esta tarde, hermano, que debemos cuidarnos de nosotros mismos? Cuídate de ti mismo, fueron las palabras de Pablo a Timoteo, porque haciendo esto te salvarás a ti y a todos los que te oyen. Hermano, qué tremenda esta palabra. Y veo qué pasa cuando usted y yo reconocemos que nos equivocamos. Dice que el Padre, primeramente le habla en el verso 21, donde Él le dice al Padre que he pecado contra Él y contra el cielo. Después en el verso 22, y el Padre le dijo a sus siervos, sacarle el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzar sus pies. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Cuando usted y yo, hermano, podemos reconocer que hemos fallado, que nuestras decisiones nos han sido equivocadas, que nuestra prepotencia, nuestro orgullo, nuestra fama, lo que usted y yo creímos, lo que usted y yo creímos de momento que hicimos bien, hermano, si nos arrepentimos y nos volvemos a Él, Él nos vuelve a restaurar. Y dice que, hermano, dice que Él tomó un vestido nuevo, se lo puso un anillo en su mano, símbolo de autoridad, calzó sus pies, hermano, que simboliza el calzado presto del evangelio de la paz en nuestra vida. Qué importante que usted y yo entendamos, hermano, que cuando viene
cuando venimos a Dios reconociendo nuestra falla, Él nos restaura totalmente. Pero hay gente, hermano, que Dios quiere el vestido, quiere el anillo, quiere el calzado, pero quieren seguir su propio estilo de vida. Dios no trabaja de esa forma. Es cuando hay un corazón arrepentido, es cuando reconocemos, hermano, que usted y yo necesitamos cuidarnos más cada día. Si en el tiempo, hermano, que se escribió esta parábola, oiga, tenía que cuidarse, hermano, con el afán y la ansiedad, cuánto más ahora nuestra vida tiene que cuidarse, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos de apostasía, estamos viviendo tiempos peligrosos donde hay falsas doctrinas, donde hay doctrinas de demonios, donde hay tantas cosas extrañas que se han levantado contra la obra del Señor para sacar a la gente del propósito. Pero usted y yo en esta mañana o en esta tarde, hermano, si Dios ha traído esta palabra porque quiere el Señor advertir a nuestro corazón, quiere decirnos, cuídate de ti mismo. Si hay algo en tu vida, hay algo en ti que todavía te falta, hay algo en ti que todavía necesitas cambiar, hay algo en ti que todavía no me has entregado, ese orgullo, esa mala crianza, ese enojo está ahí todavía, esa falta de perdón está ahí, necesito que me lo entregues porque eso no te deja avanzar, eso no te deja crecer, eso no te deja desarrollarte en Cristo. Cuídate de ti mismo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyen. Qué lindo que es Dios, hermano. Qué lindo que nos habla Él por su Espíritu Santo. Qué lindo que Él siempre nos recuerda la palabra y nos hace ver, hermano, la importancia de volvernos a Él de todo corazón. Aleluya. Aquí tengo varias historias, hermano, de personajes que tomaron malas decisiones. Y dice 1 Corintios, capítulo 9, verso 27. 1 Corintios 9, 27, hermano, quiero que lo busquemos, es importante. 1 Corintios 9, 27. Gloria a Dios, aleluya. Porque usted y yo podemos estar muy bien, pero es cuando más debemos cuidarnos para Dios. Si usted y yo caminamos en integridad y en santidad, es cuando más debemos cuidarnos para Dios. Y dice 1 Corintios, capítulo 9, verso 27, hermano. Dice, no, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sé qué siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo dice que, hermano, que él no corre hacia la aventura. Él, hermano, tiene su vida consagrada totalmente a Dios. ¿Por qué? Porque no sé que yo siendo heraldo, dice, para otros, si me descuido, venga a ser eliminado. ¿Por qué Pablo escribe eso a la iglesia de los Corintios? Porque hay mucha gente, hermano, que no ha entendido el llamado y el propósito de Dios. Que hoy podemos estar arriba, pero si estamos llenos de vanagloria y de orgullo, hermano, vamos de caída, porque antes de la caída, dice la Biblia, está la soberbia. Antes de la caída está la soberbia, qué terrible. Y Pablo dice, no sea, yo golpeo mi cuerpo. ¿Cómo golpeaba su cuerpo? Y lo ponía a servidumbre, al servicio de la obra, al trabajo en la obra. Lo golpeaba en ayuno, en oración, en santidad, en obediencia, golpeaba el cuerpo. No es que él se golpeaba su cuerpo, no. Él estaba hablando espiritualmente, hermano, que él estaba dispuesto a sacrificar su vida para entregársela al Señor. Y dice, no sé que yo mismo siendo heraldo, venga a ser. Si el corazón se llena de orgullo, hermano, Dios dice, esto no me sirve porque es demasiado orgulloso. A Dios le sirve el que es humilde. Dice que él mira de lejos a quién, al altivo, qué terrible, lo mira de lejos, hermano. Alguien lleno de altivez y de orgullo y de vanagloria, por más que camine, hermano, se aparte, si está lleno de orgullo no sirve de nada. Porque Dios mira de lejos al orgulloso, pero en cambio el humilde dice que lo mira de lejos. Y cuando hablamos de humildad, hermano, no estamos hablando de andar con la ropa rota, ni no tener nada, no, eso, muchas veces eso es miseria y ruina. Cuando hablamos de humildad, hermano, es reconocer nuestra necesidad de Dios. Es decir, yo necesito de Dios todos los días, yo necesito cambiar, yo necesito despertar cada mañana y buscar la presencia de Dios. Yo necesito ir al jardín de la oración, porque necesito de Él, yo necesito de Él, necesito ir al jardín de la oración cada mañana, necesito ese encuentro con el Señor cada día. Eso es ser humilde, hermano, reconocer nuestra necesidad de Él.
Y Pablo le advierte a los corintios, hermano, que no importa que ellos hayan sido maestros, no importa la condición que estén, si ellos se descuidan espiritualmente, dice que el diablo arrastra, hermano, Satanás los puede arrastrar. Leímos la historia de este hijo que tomó la herencia de su padre y fue, hermano, a vivir perdidamente y todo lo malgastó. ¿Cuántos cristianos están malgastando el llamado? ¿Cuántos cristianos están malgastando el propósito? ¿Cuántos cristianos están malgastando el tiempo que Dios les está dando para que les sirvan? Porque Dios, hermano, un día va a abrir el libro de las memorias y va a decir, tanto tiempo te di, vea el tiempo que invertiste en mi obra, en mi vida, tanto tiempo que te di para que trabajaras para mí y no hiciste nada. Te di tu casa para que me sirvieras, no quisiste ni prestarme tu casa, ni ofrendar, ni diezmar para ayudar a mi obra, porque mucha gente ni siembra, hermano, como dicen en el mundo, ni pican leña ni prestan el hacha. Gloria a Dios, porque ni predican ellos, ni siembran, hermano, para que otros prediquen, aleluya. Hay gente que todavía, hermanos, sostiene, hermano, para la obra misionera, siembran, hermano, y le dan a gente para que vaya a predicar, pero hay gente que, hermano, que en lugar de ayudar, más bien estorban. Y qué importante que usted y yo nos volvamos a Dios. Qué importante que usted y yo reconozcamos que necesitamos de Dios. Que usted y yo entendamos que separados de Él nada podemos hacer. No sea que siendo heraldo para otros, hermano, vengamos a ser eliminados. La carrera se termina. La carrera se termina. A veces la vida se termina tan fácil. No esperamos que, hermano, la carrera se terminó. Hoy, por cierto, en las redes sociales veía la esquela de un pastor que falleció. No lo conocía, pero, hermano, se le terminó la carrera, el fierro. Y ojalá se haya ido con el Señor. ¿Y por qué digo ojalá? ¿Por qué digo eso, hermano? Porque no sabemos. A mí no me garantiza irme con el Señor porque tengo un título de pastor, porque tengo un título de líder, porque tenga años en Cristo, porque me congregue en tal iglesia. No sé qué siendo orando para otros venga a ser eliminado. Aquí, hermano, lo que determina, hermano, mi salvación es que yo camine en integridad y en santidad delante de Dios todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Dice que cuando Ana consagró a Samuel, dice que lo consagró para que caminara todos los días en integridad delante de Dios. Qué lindo, hermano. Qué lindo que la misericordia de Dios alcance y podamos caminar en integridad todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. La Biblia habla del joven rico en Marcos capítulo 10, verso 11. Yo quiero parafraseártelo porque si no nos alcanza el tiempo para ver todo, hermano. Y dice que el joven rico vino a la vida de Jesús, o buscó a Jesús, para que me entienda, y dice que le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Pues no solo Dios, los mandamientos conoces. Y ahí le cita algunos, y este joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le hizo ver, hermano, el problema que tenía, y le dijo, necesito que vayas y vendas todo lo que tienes y lo des a los pobres. Y ven y tú sígueme, porque a veces no queremos vender parte de nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestro enojo. Hermano, queremos vivir nuestra propia vida, queremos seguir a Cristo con nuestras propias, hermano, forma de pensar. No es a su forma, no es a mi forma, no es a mi comodidad, esa es la forma de Dios. Este hombre quería seguir a Dios con su comodidad, no. Vaya, venda todo lo que tiene y déselo al que lo necesita y usted venga y sígame. ¿Qué es lo que tienes que vender en esta tarde? Yo quiero que usted se pregunte y usted mismo se responda. ¿Qué necesita vender en su vida para que usted pueda entregarse a Dios de todo corazón? Para que usted, hermano, pueda seguir a Cristo. Porque si buscaba una respuesta, hermano, Dios le está dando la respuesta. Necesita, hermano, despojarse aún de sí mismo para seguir a Dios. El que no toma su cruz cada día, dice la palabra, no puede ser discípulo. Aleluya. Yo quiero que leer algo en 2 de Samuel, capítulo 15. 2 de Samuel, en el capítulo 15. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la rebelión de Absalón, hermano. ¿Cómo Absalón se revela contra David?
Según lo describe la escritura, oiga, Absalón era tan hermoso, hermano, desde la cabeza hasta los pies. Así lo describe la palabra. El más hermoso de la época era Absalón. Y eso aprovechó Satanás, hermano, aquella belleza, aquel hombre tan lindo, para que se llenara de orgullo, para que se llenara de prepotencia, porque el diablo va a usar el material que usted y yo tenemos, hermano. No importa si eres gordito, si eres flaquito, si eres alto, si eres pequeño, Satanás sabe qué material usar para venir a endulzar tu vida, endulzar tu oído y robarte el propósito de Dios. Por eso la importancia, hermano, de que usted y yo entendamos que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Porque yo soy mi propio enemigo. Yo soy el peor enemigo que pueda tener, hermano. Yo mismo soy el que tomo las decisiones cada día, hermano, y una decisión equivocada puede marcar, retrasar los planes, el propósito de Dios. ¿Puede perderse mi familia por una decisión? Claro que puede perderse. Y en 2 de Samuel le dije, en el capítulo 15, gloria a Dios, dice, aconteció que después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que venía a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y le respondía, y tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que vinieran a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinar de él extendía su mano y le tomaba y lo besaba, y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Qué tremendo, hermano, esta historia. Vemos, hermano, cómo este hombre se llena de prepotencia y se levanta contra su propio padre. Y hoy en día, hermano, vemos cómo las casas están divididas, cómo las iglesias se dividen, cómo vienen tantos problemas. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de Absalón que se mueve en las iglesias. Hay un demonio de Absalón que se mueve en las iglesias, hermano. Y dice que Absalón iba con palabras bonitas, hermano, y le hablaba al pueblo. Oiga, dice que si alguien se iba a inclinar, hermano, él se extendía la mano y lo levantaba, y más bien lo besaba. Y tus palabras son buenas, ¿quién te puede oír? ¿Quién me hiciera rey para que yo hiciera justicia a su problema? Hermano, ese demonio de Absalón es terrible, se mete en las iglesias, se mete en los cristianos, y es ahí donde debemos cuidarnos de nosotros mismos, porque cuántos Absalones hay hoy en día en las iglesias, hermano, porque el hermanito no se cuida de sí mismo, anda luchando en el piso al hermano. Así decimos en Costa Rica, si no me entiende, hermano, es cuando quiero quitarle el lugar al hermano, empiezo a criticarlo, empiezo a señalarlo, empiezo a decirle, eso no sirve, yo lo haría mejor. Aleluya. El espíritu del serrucho se llama aquí en Costa Rica. Gloria a Dios. Empezamos a serrucharle el piso. Y eso es lo que estaba haciendo Absalón, hermano, socavando los cimientos, hermano, en Israel, para que la gente, hermano, se enamorara de él, para que la gente dijera, ay, qué bueno Absalón, qué lindo, quién lo pusiera por rey. Hasta el día en que se revela contra David. Qué terrible, hermano. Este corazón de este joven estaba lleno de rebeldía. Hermano, ya él había violado a su hermana, ya él había hecho cosas desagradables delante de Dios, hermano. Ya él había matado a su hermano, perdón, él no fue el que violó a su hermana. Él había hecho cosas desagradables, había matado a su hermano, y por eso estaba en el exilio. En el exilio. Hermano, qué importante que usted y yo entendamos que es necesario humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque a cualquiera, Pablo por eso decía, no sea que yo siendo heraldo, yo estando en eminencia, venga a ser eliminado. Este hombre de Dios tuvo que eliminarlo. Qué terrible. David tuvo que perder uno más de sus hijos
porque el corazón de este hombre estaba pervertido. ¿Cuánta iglesia hoy en día está llena de prepotencia? No aman a su pastor, no respetan a su pastor, no respetan a sus líderes, hermano, porque el espíritu de Absalón se ha metido porque ellos no han cuidado de sí mismos. Qué importante que usted y yo cuidemos de nosotros mismos. Qué importante que usted y yo, hermano, nos cuidemos. La vida se va, hermano. En cualquier momento el enemigo puede arrastrarnos. El enemigo puede arrastrar nuestra vida a que usted y yo nos rebelemos contra el hermano que canta, contra el que toca el teclado, contra el que toca la guitarra, contra el que aunque sea el que limpia la iglesia, yo limpiaría mejor que ese. Y una vez que lo sacamos, ya nosotros no queremos limpiar. Pero ese demonio de Absalón, hermano, y esa prepotencia que hay dentro de nuestro corazón, que no queremos reconocer, que todavía nos falta, que todavía necesitamos de Dios, que todavía necesitamos un cambio, que todavía debemos consagrar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si algo necesita el creyente hoy en día, es como dice este mensaje, cuidarse de sí mismo, hermano. ¿Cuánta iglesia no se está cuidando? Más bien hacen lo contrario, se están descuidando. La Biblia dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. También dice la palabra, todo es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me puedo dejar llevar por ninguna cosa. Hay cosas que se han metido dentro de la iglesia, dentro del creyente, dentro de los hogares, que han venido a derribar, hermano, el orden establecido por Dios. La mujer se llenó de prepotencia, de orgullo, y se levantó contra su esposo. A veces es bonito que la mujer trabaje, pero muchas veces cuando la mujer gana más, hermano, se levanta contra el sacerdote de la casa y empieza a humillarlo. Es que yo gano más, es que yo aporto más. Gloria a Dios porque aporta más, qué bueno, qué bendición, qué bueno, gloria a Dios. Pero que eso no sea por ocasión para que ese espíritu de Absalón, ese espíritu, hermano, que se le ha metido porque no se ha cuidado, hermano, del orgullo, de la prepotencia, de la arrogancia, y Satanás se le ha metido para que, hermano, destruir su casa y su familia. Qué importante entender que debemos cuidarnos de nosotros mismos. El diablo no va a traer de afuera si tiene buen material adentro, hermano. Es solamente, hermano, inflarnos un poquito. Solamente inflarnos un poquito nuestro ego y ya cambiamos nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de andar, como dicen, hasta eso cambiamos cuando estamos llenos de orgullo. Vemos a la gente por encima del hombro, como así se dice aquí en Costa Rica, por encima del hombro vemos, porque nos creemos superiores a los demás. Pero Cristo dijo que cualquiera que quiera ser el mayor, tiene que ser el servidor de todos. Y aquí Absalón se equivoca, hermano, creyendo que de esa forma iba a gobernar. Fue poco el tiempo que le quedó porque, hermano, la fiesta se le terminó a Absalón. Aquellos 50 jinetes o caballos que corrían delante de él, de nada le sirvieron al final. Satanás se los llevó. Y qué importante que usted y yo cuidemos lo que Dios nos ha entregado. Pablo le dijo a Timoteo, vuelvo a recordarlo, valga la redundancia, cuídate de ti mismo, porque haciendo esto, te cuidarás a ti mismo y de todos los que te oyen. Sansón no supo cuidar lo que Dios le había entregado, hermano. Sansón no supo cuidar el llamado, el propósito. Si vemos la vida de Sansón, fue una vida, hermano, marcada por Dios. Dice que a un nacimiento fue anunciado por un ángel. Su mamá y su papá lo cuidaron toda la niñez. Aún con las comidas, hermano, fue nazareo, dice, nunca pasó por la navaja, por su cabello, aleluya, era consagrado a Dios. Pero vemos que después él toma sus propias decisiones. Tengo entendido ahí, desde el momento que agarró la quijada de burro para matar a aquellos 1000 hombres, ahí ya se contaminó. Él, como sacerdote, como hombre consagrado a Dios, no podía tocar animal muerto. Y tomó un animal muerto. Dios podía salvarlo. Con quijada o sin quijada, Dios estaba sobre él. La misericordia de Dios estaba sobre él. Pero él tomó malas decisiones y le abre su corazón al pecado. Le abre su corazón a sus propias decisiones. Le abre su corazón, hermano, a su propio razonamiento. Si me gusta tal mujer y voy a hacer la mía. Así está mucho pastor, hermano, que queda viuda, que aquella me gusta.
Es que aquella hermanita me gusta, dijo alguien ahí. No, hermano, pídale la dirección al Espíritu Santo, pídale la dirección a Dios, pídale la guianza al Espíritu Santo para que sea Él el que le indique si esa persona le va a corresponder, es de edificación para el llamado, para su propósito en el ministerio. Porque se va a buscar una que no le gusta congregarse, una que no le gusta orar, una que no le gusta ayunar, una que no le gusta servirle a Dios. ¿Para qué, hermano? Pero es la más bonita. ¿De qué le sirve la carne, hermano? ¿De qué le sirve la carne? La carne para nada aprovecha, dice la palabra. Mas el Espíritu es el que da vida. Aleluya. Qué terrible, hermano. La decisión que toma este hombre, Sansón, marca su vida, aleluya. La misericordia de Dios lo alcanza al final. La misericordia de Dios, hermano, en el hecho, en las burlas que tenía en ese día, que dice que escribe el libro de Jueces, capítulo 16 y 17, hermano. Describe el libro de Jueces 16 y 17 la historia de este hombre, hermano, cómo lo llevan sin ojos, avergonzado en burla. Y la misericordia de Dios hace, hermano, que él derribe las bases del templo y caiga y mate más de los filisteos, hermanos, que había matado en vida. Qué terrible, pero por una mala decisión, por no cuidarse, porque a veces nos sentimos tan fuertes, a veces nos sentimos tan llenos de vida. Hay algunos que dicen, mi vida, es que yo soy un joven, usted que como es un viejito, por eso está metido en la iglesia. No, hermano, no es estar metido en la iglesia, es cumplir el propósito de Dios, es cumplir el llamado, es cumplir el plan divino. Gloria a Dios, el tiempo se está yendo. Hay veces nos metemos en problemas nosotros mismos, y este hombre se mete en problemas por sí solo. Este hombre se mete en problemas por sí solo, oiga. Sansón buscó sus propios problemas cuando vio el llamado de integridad y de obediencia, y así le está pasando a mucha iglesia. Está buscando sus propios problemas porque se han dejado la fuente de agua de vida y están cavando cisternas rotas que no retienen agua. Otra historia, hermano, que escribe la palabra de un hombre que se metió solito en problemas. Era aquel hombre llamado Jonás, el profeta Jonás. Tremendo hombre de Dios. Dios le llama a que vaya a predicar. La primera vez que escribe en la Biblia que Dios manda a predicarle a un pueblo gentil. Y le tocó al hermanito Jonás. Hermano, y dice que Jonás se mete en un problema huyendo de la presencia de Dios. ¿Cuánta iglesia se está metiendo en los mismos problemas huyendo de la presencia de Dios? Cuando Dios los está llamando para que vayan y prediquen, para que vayan y hablen, para que vayan, hermano, y hagan entender a aquel hombre que está a punto de perder su vida, a punto de fallecer. Y Nínive estaba a punto, hermano, de aquellas 120,000 personas que viven ahí, hermano, de ser ejecutadas por Dios, y la misericordia de Dios los alcanza y envía a este hombre, pero él se mete en los problemas, en sus propios problemas, rebelándose contra el llamado, contra el propósito. Yo no sé si Dios te está llamando y tú te has rebelado contra el propósito, pero Dios te está hablando, hermano, que no seas rebelde, no sea que te mando unos días ahí como Jonás, lo mandó 3 días al hotel allá, a lo profundo de la mar, al vientre del pez, como dice la palabra, ya iba a decir ballena yo, al vientre del pez, hermano. Qué terrible, por solito se metió en ese problema Jonás. Y muchas veces nosotros mismos nos metemos solos en problemas. Muchas veces, hermano, tomamos nuestras propias decisiones y solitos metemos en el problema cuando Dios no nos ha mandado a meternos ahí. No vayas, Dios no nos ha mandado. Usted como líder, como hombre de Dios, si va a hacer una visita, no vaya solo, vaya acompañado. Nunca vaya solo. Es mejor que se pierda la visita que se pierda usted, pero siempre vaya acompañado. Nunca vaya solo a hacer una visita. Recuerde esto, hermano. Cuídese de sí mismo, porque cuando nos creemos tan fuertes, cuando nos creemos, hermano, que lo hemos alcanzado todo ya, es porque estamos llenos de soberbia y está pronta la caída. Aleluya. Quería hablar de alguien más. Caín, dice la Escritura, que oye la voz de Dios. Y Dios le dice, el pecado está a la puerta. Pero con todo esto será el deseo de tu corazón.
Oiga, el deseo del corazón, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es lo que hay en su vida? Pregúntese en esta hora, ¿qué es lo que hay ahí guardado? Porque la Biblia dice, sobre todas cosas guardado, guarda tu corazón, porque Él manda la vida, tarde o temprano va a salir lo que está guardado. Dice la Escritura que cuando volvieron 70 con gozo, ahí también volvió Judas, diciendo, Señor, aún los demonios se sometaban en tu nombre, Dios. Judas volvió con gozo también, viendo la mano de Dios operando, pero después salió lo que había en el corazón, que fue la traición que había. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, hermano, que no salga la traición, sino que podamos arrepentirnos, volvernos a Dios, reconocer nuestra necesidad delante de Él, poder decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. Señor, si todavía hay algo en mí, quítalo, arráncalo, Señor. Voy a parafrasear nuevamente lo que Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16. Lo he dicho varias veces y lo voy a volver a decir. Cuídate de ti mismo. Cuida la doctrina. Primero le dice, cuida la doctrina. Cuide la doctrina, hermano. Cuide la sana doctrina. Porque en este tiempo se sufre la sana doctrina. La gente anda con comezón de oír, vamos ante fulano y donde vengano. No, hermano, vaya a la presencia, no vaya a encierro a orar. Métase en un ayunito, aleluya. Es mejor que ir a buscar una unción prestada, que no sabe usted ni cómo viene ese hombre. Aleluya. Qué importante que usted y yo nos volvamos a Dios. Qué importante que usted y yo entendamos que necesitamos ese Dios vivo. Qué importante que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo, y a todos los que te oyen. ¿Cuánta gente vamos a salvar, hermano? Usted y yo no lo sabemos, pero vamos a salvar a muchos de los que nos escuchan. Vamos a salvar, hermano, y por amor a toda esa gente, hermano, que nos va a escuchar. Usted y yo debemos decir las cosas bien. Si en el pasado lo hicimos mal, pedirle a Dios que en este tiempo nos ayude a hacerlo de la mejor manera. Y ya para terminar, porque el tiempo se nos está terminando, antes de hacer una oración, si Eva hubiera podido cambiar la historia, hermano, y ver cuánta generación de ella se perdió, cuántos hijos mandó al infierno, oiga, un día va a llorar Eva por toda la generación que mandó al infierno. Adán va a llorar por todos los hijos que mandó al infierno. Y usted y yo no lloremos, hermano, por nuestras malas decisiones. Por eso hay que cuidarnos de nosotros mismos. Por eso hay que cuidarnos de nosotros mismos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, Dios, que tú me has regalado en esta tarde. Quiero bendecir a mi hermano que ha estado conectado, Dios, en esta hora. Yo no conozco su problema, no conozco su necesidad, pero tú sí conoces los problemas de él y de ella. Y te pido que el poder de Dios ahí donde se encuentre mi hermano lo alcance, que el poder de Dios lo visite, lo levante, lo restaure. Si alguno está enfermo, sánalo. Envío tu palabra que es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Desato las bendiciones de mi hermano, Dios, en el nombre de Jesús. Levanta su vida, su casa, su familia. Y sobre todo, Señor, que mi hermano pueda cuidarse de sí mismo, porque haciendo esto se salvará a él y a todos los que lo oyen, Dios. Gracias por esta tarde de bendición. Gracias por este tiempo que nos regala, Señor, en Salvando Almas para Cristo, Costa Rica. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, mis amados hermanos, por haber estado conectados con nosotros. Se despide su servidor, el pastor Juan Aguilar. Y recuerde, todos los jueves a las 2 de la tarde estamos, hermanos, transmitiendo a esta misma hora y por este mismo medio. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones a todos. Dos de la tarde con 59 minutos. Su ofrenda es importante para este ministerio radial. Le invitamos a formar parte de los socios de Radio Jesucristo es el Rey, aportando una ofrenda mensual. Para mayor información, llámenos al 6310-7133. El tiempo sigue en marcha. 3 de la tarde en punto. 3 de la tarde en punto. Y cada vez estamos más cerca de un acontecimiento glorioso. Las bodas del Cordero. Mientras tanto, nosotros seguimos proclamando el Evangelio solo para ti.
espacio cristiano transmitido. Nuestro único propósito es que conozcas más del amor de Dios. Muchas gracias por tu sintonía. Dile a Mefibosé